Flor y luz de Edenville. Había una niña maravillosa, la quinta princesa Marianne. Nadie podía apartar los ojos de su bella y radiante sonrisa, y cuando ella hablaba, todos escuchaban con gran expectación cada una de sus palabras. Ella tenía una apariencia ideal y una buena disposición. Sus ojos eran del color del oro. Absolutamente todos adoraban este pequeño milagro. Su hermana tenía el pelo negro azabache y ojos verdes apagados. Las niñas eran muy diferentes, pero a pesar de ello, Ofelia apreciaba mucho a Mariana, porque todas sus diferencias no cambiaban el hecho de que eran una sola familia. Aunque Ofelia también era una princesa, todos siempre la trataron con cierto desdén. No entendían por qué este cuervo molestaba a la princesa Marianne. Incluso cuando la gente comparaba a la niña con una princesita y chismorreaba, ella seguía amándola con todo su corazón y alma. Sin embargo, todo esto quedó en el pasado y cambió dramáticamente cuando Ofelia fue acusada de envenenamiento. Ofelia recordó cómo Marianne se regocijó con la invitación de su hermana y disfrutó del maravilloso clima y las hermosas flores de primavera. Sería triste admirar toda esta belleza solo. Además, Ofelia recibió un té nuevo como regalo y quiso probarlo con su hermana pequeña. Pero de repente, se dio cuenta de que algo andaba mal con Marianne. La niña dejó caer su vaso, derramando el resto del té sobre la mesa. Ella llamó a su hermana apenas en voz alta. Ofelia estaba terriblemente asustada y continuó llamando a Marianne. Los que estaban alrededor comentaban lo sucedido. La mujer dijo que nadie podría pensar que ese cuervo negro haría algo así. Pero para el hombre, por el contrario, todo era obvio. Después de una mirada a Ofelia, podía decir que odiaba a la princesita y la envidiaba. El ambiente entre estas chicas siempre era sombrío. La mujer consideró una vergüenza para todo el imperio que, a pesar de que las muchachas eran medio hermanas, la envidia se apoderara de Ofelia. Al abrir los ojos, Ofelia miró a su alrededor y regresó a la cruel realidad. La niña estaba sentada en el sótano, esposada, no entendía cuánto tiempo había dormido y le parecía que en ese lugar el tiempo transcurría de forma completamente diferente. Ofelia se dio cuenta de que tenía un hambre terrible. La encerraron en un calabozo, en régimen de aislamiento, en el que no podía penetrar ni un solo rayo de luz. Cuando vio la comida tirada en el suelo, se puso muy contenta. Toda la comida que recibió consistía en un vaso de agua y un trozo de pan. En completa oscuridad y feroz soledad, no tuvo más opción que prolongar su existencia sin sentido en el frío suelo de esta celda, esperando. No había absolutamente ninguna noticia de la familia y la niña temía tener que pasar el resto de su vida en esa celda. Pero ella continuó consolándose con la creencia de que la falsa acusación sería retirada. Estaba segura de que pronto sería liberada. Sentada en el suelo de cemento, la niña esperaba que su hermana pequeña estuviera bien. Los pensamientos de Ofelia fueron interrumpidos por dos guardias que entraron a la celda de la niña. La condujeron a través de los pasillos del castillo. Ofelia por fin pudo volver a ver los rayos del sol que tanto había extrañado. Ella disfrutaba del sol porque era muy cálido y hermoso. Al notar esto, el guardia tiró a la niña hacia atrás. El hombre la arrojó sin contemplaciones al pasillo. Lo hizo con tanta fuerza que Ofelia no pudo mantenerse en pie. Ella escuchó que alguien le decía que levantara la cabeza. Después de hacer esto, la niña vio a sus familiares frente a ella. Frente a Ofelia estaban sus hermanos, hermana y padre. La niña estaba muy feliz de verlos a todos. Sin embargo, le desconcertó que su amada hermana, Marianne, no estuviera con ellos. La niña miró cautelosamente desde detrás del trono. Al ver a su hermana, Ofelia se sintió aliviada. Se alegró de que la niña estuviera bien. Su hermano mayor fue el primero en hablar, llamando criminal a la cuarta princesa Ofelia y pretendiendo sentenciar a la muchacha por el intento de asesinato de Marianne, quinta princesa del imperio Edenville. La niña fue condenada a muerte. En el momento en que su padre anunció el veredicto, Ofelia notó la expresión de satisfacción en el rostro de su amada hermana. El padre le preguntó a Ofelia si admitiría el crimen que había cometido. Sin embargo, la niña no respondió nada, porque sabía que lo sucedido no era en absoluto su culpa. El emperador Julio calificó su comportamiento de repugnante, porque le parecía que la muchacha simplemente fingía no entender lo que estaba sucediendo. El padre dijo que su hija intentó matar a su propia hermana por celos. Ella intentó decir que no había hecho nada de eso, pero tenía un nudo en la garganta que no le permitía decir ni una palabra. La princesa Adriana atacó a la pobre muchacha acusada y gritó que el emperador se dirigía a ella y que estaba obligada a responderle. El principito Relis insistió en que Ofelia sabía cuál era su culpa y creía que debía admitirlo inmediatamente. La niña intentó explicarle a su hermano que lo sucedido no fue su culpa.
Pero el muchacho no quiso escuchar las excusas de su hermana y repitió que debía admitir que intentó matar a su hermana Marianne. Ofelia continuó repitiendo que ella no era culpable y que nunca había intentado hacerle nada malo a su hermana. Sin embargo, el muchacho ordenó llamar a un testigo. Después de eso, una criada apareció en la puerta. Rebeca saludó a la familia imperial, después de lo cual se presentó y les dijo que servía en el palacio de la cuarta princesa, y dijo que vio todo lo que sucedió con sus propios ojos. La criada vio cómo aquel día, cuando las princesas estaban tomando té, la princesa Ofelia vertió un poco de polvo blanco en el té de su hermana. Ofelia se sorprendió con la historia de la niña porque sabía muy bien que no había puesto nada en el vaso de Marianne. Toda la familia escuchó el relato de la criada, y ella continuó diciendo que vio lo que estaba sucediendo solo con visión periférica, y no traicionó el significado, ya que confundió este polvo con azúcar. La criada ni siquiera podía imaginar que pudiera ser veneno. Después de que el testigo habló, el emperador dijo que ahora Ofelia escuchaba todo con sus propios oídos. Y después de una búsqueda en la habitación de la princesa, se encontraron restos de veneno en el armario. Era el mismo veneno que había en la copa de Marianne. La acusada gritó que eso no podía pasar porque era la primera vez que veía esa botella. Ella estaba dispuesta a jurar el hecho de que ella nunca intentó matar a la princesa Marianne. Ella corrió hacia el príncipe mayor Laquias, y ella le rogó que le creyera, aunque ya estaba segura de que él lo sabía. Las lágrimas aparecieron en los ojos de Ofelia, pero continuó pidiéndole a su hermano que le creyera. El príncipe se inclinó hacia su hermana y la muchacha ya tuvo tiempo de pensar que él le creía, y en lugar de confiar, recibió una bofetada muy fuerte en la cara. Después de esto, Ofelia no pudo contener las lágrimas, y éstas corrieron por sus mejillas en un torrente. Agarrando con fuerza el rostro de su hermana, el príncipe la llamó vil muchacha y dijo que se había vuelto completamente loca de envidia. El chico le dijo a su padre que ya no era necesario escucharla, porque esta chica desvergonzada se negaba a arrepentirse de su propio crimen. Él creía que esta muchacha merecía su castigo. Mirando a su familia, Ofelia pensó que realmente no quería morir de esa manera. Ella miró a su hermana pequeña pidiéndole ayuda, pero en lugar de ayudar a su hermana mayor, rompió a llorar y le dijo a su padre que tenía miedo. Ambas hermanas lloraron, una de miedo y la segunda al darse cuenta de su impotencia. La ejecución estaba prevista y debía tener lugar en 4 días. El emperador prohibió dar al convicto algo que no fuera agua estancada. Llegó el mismo día de la ejecución, la protagonista estaba muy preocupada por esos días, que para ella duraron una eternidad. Y ahora la muchacha ya estaba siendo conducida al lugar de ejecución. Toda su familia se reunió para presenciar su muerte. Estaban esperando este espectáculo sentados en una mesa larga. Ofelia todavía esperaba que todo pudiera cambiar y que la ejecución fuera cancelada. Sin embargo, los verdugos ya habían logrado preparar todo el equipo para llevar a cabo el castigo que le fue asignado. Primero le sacaron los ojos con un arma caliente, pero a pesar del dolor ardiente, la niña no cerró los ojos. Luchando con el dolor, la protagonista pensó que absolutamente nadie de la familia le creía, ni siquiera intentaron escucharla, recurrió a Silena, la diosa del imperio, la luna y la venganza. La niña se preguntó si no le daría la oportunidad de vengarse de tal injusticia. En este caso, ella quería morir lo más rápido posible, y le pidió a la diosa que no le permitiera renacer nuevamente como humana para que no amara a nadie más y nunca fuera traicionada. A la niña le parecía que era mejor vivir su vida como una criatura sin importancia. Algún tiempo después de que todo ocurrió, el niño estaba sentado a los pies de su amada madre embarazada. Soñó que su hermanita nacería antes de tiempo, y su madre le prometió que el niño definitivamente nacería en unos meses. Pero Esis quería verla ahora mismo. El niño acarició el vientre de su madre, y Ofelia sintió todos sus toques, como si la estuviera acariciando. Él quería que su hermanita naciera lo antes posible y estaba seguro de que todos a su alrededor la amarían sin duda. Después de su ejecución, Ofelia renació y estaba destinada a nacer de nuevo en la familia imperial. Todos en el palacio elogiaron a la niña por ser amable y dulce, pero eso no les impidió hablar de que algo andaba mal con la niña. Y todo porque, a diferencia de otros bebés, no solo no expresa sus emociones, sino que además no ha emitido ni un solo sonido en todo este tiempo, por no hablar de palabras tan sencillas como mamá y papá. De hecho, si quisiera, podría hablar ahora mismo, pero por alguna razón tenía miedo de hacerlo. Al ver la luz frente a ella, se preguntó si habían venido a consolarla y luego les agradeció por ello. Solo esta pequeña niña podía ver esa luz. Esos eran los espíritus que habían estado con la niña desde el mismo día en que renació.
Ofelia renació con el raro don de ver los espíritus de la luz. Todos llaman a las personas como ella hechiceros. Esta habilidad le permite ver a los espíritus como objetos materiales. Era bastante inútil, dado que la niña no tenía ningún deseo de vivir. Pero aún así, la comunicación con ellos reconfortó al bebé. Los espíritus estaban seguros de que ella podía hablar, la niña estuvo de acuerdo con ellos, diciendo que podría hablar tan pronto como quisiera. Sin embargo, al recordar los últimos días de su vida anterior, la niña dijo que tenía miedo. Tenía miedo de que nadie volviera a creerle o que de repente sus seres queridos la traicionaran nuevamente. Sin embargo, su nueva madre la cuidó mucho y le extendió los brazos a su bebé. Ella tomó al bebé en sus brazos. La emperatriz estaba segura de que su Aisha definitivamente hablaría pronto. Su madre estaba dispuesta a esperar todo el tiempo que fuera necesario. La emperatriz dedicó mucho tiempo a su bebé, dándole a Aisha amor y cuidado. Se suponía que la niña pronto cumpliría años. La emperatriz estaba segura de que la muchacha estaba muy interesada en saber qué regalos le darían su majestad y su alteza esta vez. La niña recordó que en su último cumpleaños, el propio Esis atrapó un oso y se lo regaló, y en ese momento tenía solo 12 años. El propio emperador decidió honrar a la emperatriz y a Aisha con su presencia. Al ver al bebé, dijo que vio la luz de su imperio. Se acercó a su hija y dándole una palmadita en la cabeza a la niña, dijo que realmente había crecido mucho. La emperatriz se sintió complacida con estas palabras de su marido, y ella le preguntó si quería tomar al bebé en sus brazos. El emperador, sintiendo la mirada de su hijo, le preguntó si realmente creía que Aisha era tan pequeña que su padre podía hacerle daño simplemente levantándola. Aisha pensó que seguramente había escuchado que era más pequeña que los otros niños, pero eso no significaba que fuera tan frágil como un vaso de cristal. La emperatriz dijo que este era su hijo y que cada día estaba más sano y que pronto cumpliría un año, así que todo estaba en orden. El emperador estuvo de acuerdo con su esposa y extendiendo las manos hacia su hija, la llamó hacia sí. Tomando a Aisha en sus brazos, la llamó su amada hija. La muchacha se sorprendió al escuchar tales palabras del emperador, pues en su vida anterior nunca había escuchado tales cosas de sus padres. Luego dijo que había decidido celebrar un banquete en honor al cumpleaños de su hija. Estaba seguro de que la gente estaría feliz de saber que la princesa estaba creciendo sana. Mientras la emperatriz intentaba averiguar todos los detalles del próximo banquete y estaba preocupada por cómo lo afrontaría su hija, pues era muy tímida, Aisha pensó que el banquete en honor a su cumpleaños era una idea interesante. Este banquete debía durar un mes entero. La emperatriz no creyó en sus palabras, comprendió que si el banquete duraba tanto, los costos de mantenerlo serían demasiado altos. Sin embargo, el emperador no bromeaba. Creía que por el cumpleaños de su hija valía la pena organizar semejante fiesta y el dinero en este caso no importaba en absoluto. También señaló que Esis apoyaba su propuesta. Aisha se opuso categóricamente a un banquete tan largo, considerándolo demasiado agotador. A ella no le gustó esta idea en absoluto. La muchacha creía que la emperatriz no aceptaría tal propuesta. No había pasado mucho tiempo desde que la emperatriz Iris apareció en el palacio, y su posición era bastante precaria. La difunta emperatriz Tetis tenía un linaje excelente y su gente todavía estaba en los terrenos del Palacio Imperial. Considerando que la posición de un miembro de la familia imperial que no hereda el trono está determinada por potencias extranjeras, estaba muy preocupada por Aisha. Pero se encontró una manera de fortalecer su influencia. El emperador decidió celebrar un banquete en honor de su hija que duró un mes entero, para que todos supieran del fuerte amor del emperador por su hija. Esto afectará a todas las personas en el palacio. El emperador anunció que iba a invitar a los abuelos de Aisha. La emperatriz estaba muy contenta al saber de la llegada de sus padres. La emperatriz Iris era hija del conde Roussel, cuya familia custodiaba las fronteras del norte del imperio. Como el conde y la condesa Roussel visitaban muy raramente la capital, la emperatriz los extrañaba mucho. Dado que el banquete en honor de la joven princesa estaba previsto que se celebrara durante un periodo de tiempo tan largo, fue una excelente ocasión para que la emperatriz viera a su familia. Aisha se dio cuenta de que sus padres eran completamente diferentes a los de su vida anterior. La madre que la dio a luz le era completamente indiferente y lo único que le interesaba a su padre era su sucesor, Laquias. También había otra persona a la que idolatraba, la princesa Marianne. Pensando en todo esto, la pequeña Aisha comenzó a llorar como una niña. Iris, asustada, corrió hacia ella pensando que su hija estaba sufriendo. Aisha miró a su madre y se dio cuenta de que ese rostro expresaba preocupación por ella. La emperatriz se alegró de que la muchacha se calmara y asumió que todo había pasado.
Ella dijo que mamá y papá siempre estarán a su lado y nunca dejarán que su bebé salga lastimado. Pronto todos felicitarán a Aisha por su cumpleaños. Al mirar a su hija, la emperatriz vio que ella empezaba a quedarse dormida. Abrazando fuertemente al bebé, Iris le deseó dulces sueños y comenzó a cantarle una canción de cuna. La noche ha llegado. Aisha se despertó y vio que ya estaba oscuro fuera de la ventana y se dio cuenta de que se había quedado dormida bastante rápido gracias a la canción de cuna cantada por su madre. La niña odiaba la oscuridad. Ella llamó a los espíritus y ellos inmediatamente aparecieron ante ella. La niña estaba segura de que si no hubieran estado a su lado, no habría podido vivir su nueva vida. Los espíritus comenzaron a dar vueltas a su alrededor, como si intentaran mostrarle algo a la niña. Volaron hacia la ventana abierta como si quisieran mostrarle algo, pero Aisha no entendía lo que estaba pasando. La niña intentó comprender lo que querían mostrarle, y de repente un hombre alto y rubio apareció cerca de la ventana abierta de la sala de estar. Él miró al bebé sin decirle nada, y ella trató de entender quién era él. Y entonces le habló, diciéndole que resulta que ella realmente puede ver espíritus. Aisha no entendía cómo él descubrió que ella podía ver espíritus, cómo entró a su habitación y cómo debía comportarse en general. Pensó que tal vez debería llorar para que alguien viniera a su llanto. Ella no entendía de lo que era capaz en el cuerpo de este bebé. Este hombre le hizo una señal a la niña para que no llorara, sino que mantuviera la calma. Al ver que el hombre se acercaba a ella, la niña se asustó aún más. Y él mirándola, pensó que era una niña muy divertida. Los espíritus que circulaban a su alrededor comenzaron a saludar al rey. La muchacha no podía creer que el hombre que tenía delante fuera un rey, pero entonces se dio cuenta de que todo ese tiempo ese hombre le había estado hablando solo mentalmente. Al ver que había confundido a la muchacha, el hombre pensó que probablemente había acudido a ella demasiado pronto. Tocándole la frente con el dedo, le dijo a la niña que durmiera y olvidara todo lo que sucedió en su habitación esa noche. Aisha intentó detenerlo. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía un deseo imperioso de dormir, y otra vez cayó en un sueño profundo como el de un bebé. Al despertarse por la mañana, Aisha vio a la niñera frente a ella, deseándole buenos días. La niña dijo que el bebé durmió profundamente toda la noche y nunca se despertó, después de lo cual preguntó si Su Alteza durmió bien. Frotándose los ojos soñolientos, la niña intentó recordar lo que le había pasado ayer. Ella pensó que vio la luna llena, pero asumió que podría haber sido porque estaba cansada. Al fin y al cabo, últimamente ha tenido un nuevo reto. La emperatriz comenzó lentamente a enseñarle a caminar. Anteriormente, no estaba interesada en ninguna actividad, pero ahora practica la marcha con especial persistencia. El personaje principal sentía que se volvía más libre con cada paso. Por ahora, su límite era de 3 pasos. Aisha nació pequeña y débil, igual que la emperatriz, y por eso le resulta muy difícil caminar, ya que sus piernas aún son demasiado débiles. Los que la rodeaban elogiaban a la bebé por cada paso que lograba dar. Ella apoyó a la bebé, diciéndole que su madre estaba cerca y que solo tenía que esforzarse un poco y terminaría en sus brazos. Aisha vio a la emperatriz, que continuaba extendiéndole las manos, y los recuerdos de su vida pasada surgieron en su cabeza. Recordó a su madre de su vida anterior, la emperatriz Edenbella. La niña intentó recordar si alguna vez la había abrazado, y al mirar atrás se dio cuenta de que si eso sucedió, solo fue un par de veces en todo el tiempo. Ella siempre le decía a su pequeña hija que debía estar muy callada. Un día, sentada en el trono, tomó a su hija en brazos y la sentó en su regazo. Ahora la niña comprendió que eso era solo una representación política de lo fuerte y amigable que era su familia. Pero a pesar de la pretensión, las manos cálidas y suaves de su madre la hicieron feliz en esos momentos. Dejando a un lado los pensamientos del pasado, se dio cuenta de que solo había logrado dar 3 pasos y sus piernas ya temblaban por el cansancio. Una de las criadas incluso preguntó si su princesita estaba bien, pero la niña estaba segura de que, a pesar de su cansancio, esta vez podría caminar más lejos. Ella solo tenía que intentar seguir adelante. Las criadas y la emperatriz apoyaron al bebé, diciéndole que definitivamente tendría éxito y que ya casi estaba allí. Mamá continuó llamándola y la niña estaba sinceramente feliz de estar casi allí. Aún le quedaba bastante, pero se enganchó el pie en la alfombra y cayó de trasero. Las criadas, preocupadas, se preguntaron si se habría lastimado y siguieron sosteniéndola, diciendo que casi había llegado al final. La bebé enterró su cara en el suelo, lo que asustó mucho a todos los que la rodeaban. Pero ella solo estaba tratando de recuperarse. Al ponerse de pie, Aisha escuchó las exclamaciones entusiastas de quienes la rodeaban. La niña estaba segura de que nunca se rendiría y lograría su objetivo.
Aún le quedaba muy poco tiempo para alcanzar su anhelado objetivo, que eran los abrazos de su amada madre. Pensó que si lograba llegar hasta su madre, entonces tal vez sería abrazada con todo su corazón. Llegó el día en que llegaron los padres de la emperatriz. Iris los extrañaba tanto que corrió hacia ellos. Estaba terriblemente contenta de ver a su familia y notaron lo enérgica que estaba su hija. La madre creía que la emperatriz todavía se comportaba como una niña, pero decía que su hija se había vuelto aún más hermosa desde su último encuentro. Aisha vio a su madre reunirse con sus abuelos y ellos preguntaron dónde estaba su nieta. La niñera sacó a la princesa y dijo que ella también estaba allí. La duquesa pidió permiso para tomar al bebé en brazos y al mirar a los ancianos pensó que eran los padres de la emperatriz, a quienes veía por primera vez en su vida. La niña pensó que todos la amaban porque era tan hermosa y encantadora y le parecía incómodo, pero estuvo de acuerdo con todos ellos. Aisha nunca había visto a su madre hablar tanto y su abuelo dijo que se parecía mucho a la emperatriz cuando era niña. Al observar el comportamiento de la emperatriz y sus padres, el personaje principal se dio cuenta de que para unos padres amorosos, un niño sigue siendo un niño independientemente de su edad. A Iris le interesaba saber cómo estaban sus padres últimamente y cómo iban las cosas en el norte en general. Al oír hablar del norte, Aisha pensó que la emperatriz estaba hablando de Edenville, su tierra natal en una vida pasada. Sin embargo, el conde sugirió entrar primero. La emperatriz estaba preocupada y mientras tomaban el té, le preguntó a su padre si había sucedido algo en su tierra natal. Pero él la tranquilizó diciéndole que simplemente no quería hablar de Edenville por las orejas extra. Después de la firma del acuerdo de paz, todo estaba tranquilo y calmado, pero todavía estaban en alerta. El conde dijo que había oído rumores extraños. Había escuchado que en honor al cumpleaños de su nieta, Edenville iba a enviar un embajador con regalos a un banquete en esta ocasión, y se preguntó si esto era cierto. La emperatriz confirmó que así era y le prometieron visitarlos esta vez. El personaje principal estaba interesado en saber si la familia imperial vendría en persona. El conde consideró loable que quisieran venir desde tan lejos para felicitar a su nieta, pero no quería verlos en absoluto. Hablaron de la llegada de la familia real y de cómo las cosas no iban bien en Edenville. Al enterarse de que vendría la propia familia real, la niña se interesó en saber cuál de los miembros de la pareja acudiría a ellos. Al darse cuenta de que vendrían familiares de su vida pasada, Aisha rompió a llorar. La emperatriz estaba preocupada y trató de calmar a su hija, y el conde estaba preocupado porque su nieta estaba enferma. La condesa golpeó a su marido en el brazo, diciendo que todo era porque hablaban demasiado alto y que los niños son muy sensibles a esta edad. La emperatriz estaba segura de que pronto podría calmar al bebé y comenzó a decirle que todo estaba bien y que el abuelo ya había recibido su tono. El abuelo le pidió perdón a la niña por su comportamiento y sugirió que todo era culpa de Edenville. El personaje principal creía que todos los habitantes de Edenville eran terribles y ante ese pensamiento dejó de quejarse. El conde supuso que de esta manera su nieta estaba de acuerdo con él y ella, así como a él no le gustaba Edenville, la emperatriz estaba de acuerdo con su asunción. El personaje principal pensó en cuánto odiaba a toda la familia real de Edenville. La emperatriz sugirió que su bebé estaba de mal humor. Abrazó a su hija y le preguntó qué podía hacer para mejorar su estado de ánimo. Iris sugirió que tal vez debería darle algunos dulces a esta pequeña niña. Y el personaje principal pensó que, al recordar a Edenville, se sentía muy triste. De hecho, estaba un poco avergonzada. En ese momento, el emperador y Esis entraron en la habitación y Madre preguntó por qué habían venido. El emperador dijo que realmente quería ver a su amada esposa y a su hija. Y el niño quería ver a la señora Iris y a su querida hermana. Iris los invitó a ambos a sentarse primero y ellos se miraron, porque sus respuestas concordaban a pesar de que no estaban de acuerdo en absoluto. Mientras tomaban una taza de té, el emperador dijo que estaba contento de que todo estuviera bien con sus amadas muchachas. E Iris respondió que todo esto era gracias a su majestad. Gracias también a Esis, ella estaba muy contenta de que él adorara a su hermana pequeña. El niño dijo que no podía ser de otra manera porque él es su hermano mayor y siempre la cuidaría porque hizo esa promesa. La emperatriz se rió y dijo que lo creía de buena gana. La niña que estaba jugando con él pensó que en realidad era su hermano. Su hermano le dijo que estaba preparando un regalo para ella, pero fue una sorpresa y por eso no pudo hablar de qué sería exactamente. La protagonista no creía que su hermano pudiera darle algo, pues en su vida anterior nada parecido le había pasado, a pesar de tener muchos hermanos y hermanas. Pero Esis estaba segura de que a esta chica definitivamente le gustaría esta sorpresa.
Ella no podía hacer nada al respecto y se dio cuenta de que tendría que esperar un poco más. Todos estaban asombrados de que el banquete de cumpleaños de la princesa durara todo un mes. Todo esto es porque la princesa Aisha es muy querida. Las chicas también comentaron el hecho de que el príncipe Esis también valora mucho a su hermana e incluso recientemente le dio la piel de un oso que mató. Pero sobre todo, les interesaba a quién se parecía más, al emperador o a la emperatriz. Una de las criadas preguntó si la emperatriz había terminado sus preparativos, y cuando vio a su majestad, dijo que era extremadamente hermosa. Por fin ha llegado el primer día del banquete festivo. En este día, Aisha decidió aparecer en público por primera vez y por eso estaba muy preocupada, pero su madre la apretaba constantemente y le aseguraba que ella era simplemente incomparable. La niña tocó su tiara y no entendió por qué era tan ligera, asumió que estaba encantada. La emperatriz llevó al bebé a la ventana y la invitó a mirar hacia afuera. Al mirar hacia adentro, la niña vio calles y casas vacías. La niña se sorprendió de que todos celebraran una fiesta tan especial en honor a su cumpleaños, porque la aman mucho. Iris felicitó a su hija por su primer cumpleaños. Fueron interrumpidos por Esis entrando en la habitación. Ella comenzó a elogiar a su hermana, diciendo que ella estaba tan hermosa, dulce y maravillosa en este día. La felicitó por su cumpleaños y le pidió que estuviera con él muchos años más. El príncipe pidió permiso a la señora Iris para llevar a Aisha al salón de banquetes. Ella aceptó, pero le pidió que tuviera cuidado. Una maravillosa orquesta actuó en el festival. Mucha gente se reunió en el salón de banquetes. Tomaron aire y todos juntos se dirigieron al salón de banquetes. La niña se apretó contra el pecho de su hermano mayor. Estaba segura de que todo estaría bien, pero aún así, este momento le parecía incómodo. Esis le pidió a Aisha que sonriera al menos un poco. Él quería que ella fuera la más feliz ese día. La emperatriz que los observaba estaba contenta de que los niños se llevaran tan bien. Precisamente por eso se organizó este banquete. El muchacho estaba seguro de que la risa podría disipar sus preocupaciones y la invitó a reír con él. El bebé sonrió y pensó que sería capaz de hacerlo y que no debería estar nervioso. Cuando entraron al salón de banquetes, los tres fueron presentados y pidieron a los invitados que saludaran a la familia imperial. Aisha continuó abrazando fuertemente a su hermano. El emperador salió a recibir a su familia. Acercándose a ellos, les dijo que finalmente todo estaba ensamblado. Agradeció a todos por traer las luces al banquete del primer cumpleaños de su hija. Organizaron este banquete que duraría un mes entero, para que todos los invitados se lo pasaran genial. También quiso felicitar a su hija por su primer cumpleaños. Todos los invitados gritaron felicitaciones al unísono. Había un hombre extraño escondido entre la multitud, como si estuviera ocultando su rostro a los demás. El resto de invitados se divertían y charlaban un rato. Una de las muchachas esperaba poder observar más de cerca a la princesa después de que la familia imperial llegara a ver a los invitados. El segundo invitado tampoco pudo esperar. Y entonces se dieron cuenta de que la familia ya se había dirigido hacia los invitados y comenzaron a mirar a la princesita. Compararon a esta pequeña niña con un ángel. Los invitados simplemente se enamoraron de ella y de la forma en que el propio príncipe heredero cargó a su hermana pequeña. Les pareció que no había nada más hermoso que este ángel. Aisha se sintió incómoda porque había demasiada gente alrededor. El emperador extendió las manos hacia su hija y quiso quitárselas a su hijo. La bebé, sentada en brazos de su hermano, no entendía por qué éste no se la entregaba a su padre. Esis dijo que Aisha era en realidad su hermana, pero después de que el emperador le recordara que ella también era su hija, el niño se vio obligado a entregársela a su padre. Aisha pensó que recientemente su padre le había dicho que no la abrazaría por miedo a lastimar a su bebé. La ceremonia salió bien, y el agua bendita del Templo de la Luz fue rociada sobre la cabeza de la princesita. A la muchacha le pareció que el poder divino de la luz y su alma se llevaban bien entre sí. Pronto, los aristócratas de todas las clases formaron una larga fila para presentar sus preciados regalos a la pequeña princesa. Todos admiraban a la pequeña Aisha. De esta manera, el turno debía llegar a cada invitado. Sin embargo, había demasiados representantes de la aristocracia de la capital y el bebé logró cansarse y querer dormir. Y aún quedaban bailarines por delante, a los que también había que vigilar. Y luego presentaron al embajador del imperio Edenbel. La niña estaba interesada en saber quién sería y si conocía a esa persona. Vio unos ojos azules y asumió que era el hermano mayor de Laquias. El chico se quitó la capucha y la chica recordó que la túnica azul era un elemento de la vestimenta de los magos del imperio Edenwell. Si el imperio Elmir fuera un imperio de caballeros, entonces el imperio Edenbel era un imperio de magos.
Fue el hijo mayor del duque de Arsen, quien recibió el título de sabio más joven en la Torre de los Magos de Edenville. También fue el único amigo de la infancia del personaje principal. Cuando ella murió, tenía 14 años y él 17. Han pasado 2 años desde su muerte, por lo que ahora ya tiene 19 años. Aisha estaba sentada en el regazo de su padre, completamente perdida en sus pensamientos y recuerdos, y sus padres dieron la alarma. Estaban preocupados si todo estaba bien con su bebé y tal vez ella estaba cansada. La muchacha no reaccionó ante sus padres, asumió que Arsen ocupaba un lugar importante en el Palacio Imperial, ya que era él quien debía presentarle el regalo. Aisha comenzó a calmarse, diciendo que no debía llorar ni enojarse y que necesitaba calmarse. El enviado pidió permiso para felicitar a la princesa en su primer cumpleaños e informó que en honor a esta festividad se había creado una piedra mágica especialmente para ella en su imperio. Esta piedra combinaba hechizos mágicos y el elemento agua para que su dueño estuviera completamente seguro. Sin embargo, para el personaje principal, lo más importante era que este tipo estaba bien. La siguiente persona que quiso felicitar a la princesa fue el príncipe heredero Essis, quien también era su hermano. La niña pensó que le iba a dar la misma sorpresa prometida. Besó la manita del bebé y la felicitó por su primer cumpleaños. El emperador lo interrumpió, diciendo que había comprendido desde hacía tiempo lo que su hijo quería hacer y expresó su suposición al respecto. Pensaba que el muchacho quería hacer un voto de caballero con Aisha. El príncipe no lo negó y dijo que eso era exactamente lo que iba a hacer. La niña ciertamente no esperaba tal acción de su hermano. Él no entendía lo que significaba ese voto de caballero. En el Imperio Elmir hay un juramento eterno, porque este imperio es un imperio de caballeros. Al hacer este juramento, el caballero se compromete a proteger a un solo amo. Defiende no solo las creencias y el honor del maestro, sino también dedica toda tu vida solo a servirle. El personaje principal no podía entender por qué su hermano decidió jurarle lealtad. Ella estaba confundida y Essis tenía miedo de que algo le hubiera pasado a su hermana. Y la niña no sabía cuándo los corazones de sus seres queridos cambiarían y ella sería traicionada nuevamente. En esta vida, ella buscaba una trampa en todas partes. Entonces decidió llorar. Pero el hermano extendió su mano hacia ella y comenzó a calmar a su amada hermana. Le dijo lo que ya le había dicho más de una vez: pase lo que pase, él siempre estará listo para acudir en su ayuda y protegerla. Ella era su milagro, su deseo y simplemente su todo. Él intentará hacerse más fuerte en el futuro para poder ser su apoyo. Le pidió a su hermana que le creyera. Durante todo este tiempo, él continuó sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. Aisha estaba pensando en lo tonto que era su hermano mayor. El emperador tomó la espada traída por Essis y dijo que aceptaban su juramento. Preguntó si el niño estaba listo para dedicar la fama, el destino y el poder a su hermana. Essis juró que le daría todo. Todos los invitados presentes comenzaron a aplaudir tan generoso regalo del heredero al trono. La multitud comenzó a vitorear, llamando alternativamente los nombres del príncipe y la princesa. La princesita pensó que tal vez este sería el fin de sus fracasos. La ternura del emperador, los cuidados de su madre y la sonrisa de Essis, la muchacha pensó que gracias a todo ello podría ser feliz. El emperador y la emperatriz anunciaron que su hija ahora debía irse a la cama para descansar un poco. Essis quería llevar a su hermana a su habitación y pidió permiso para hacerlo. Sugirió que Aisha se molestaría si no veía fuegos artificiales porque nunca los había visto antes, y la niña recordó que la niñera le había dicho que debería haber muchos fuegos artificiales en su cumpleaños. El emperador estuvo de acuerdo con su hijo y dijo que, de hecho, la velada aún no había terminado, tras lo cual Iris sugirió acostar al bebé después de los fuegos artificiales. Essis felizmente agarró a su hermana y la llevó al balcón. Dijo que no habría gente allí, pero la vista del espectáculo sería muy buena. Cargando a su hermana, le preguntó si era la primera vez que veía fuegos artificiales. El hermano comenzó a describirle cómo se ven los fuegos artificiales. Dijo que primero habría un estruendo en el suelo, luego en el cielo y luego vería muchas luces hermosas. Y para evitar que los oídos de su hermana sufran daños, el mago intentará que el lanzamiento de los fuegos artificiales sea más silencioso. Él ya había visto este milagro más de una vez y por eso podía decir con seguridad que era realmente muy bello. Aisha se sorprendió mucho al oír hablar del mago, porque en Elmira no es tan fácil encontrar un mago. Se sintió que el emperador prestó mucha atención a esta velada. Essis señaló con su dedo al cielo y le dijo a su hermana pequeña que mirara porque todo ya había comenzado. Los niños observaron cómo hermosos fuegos artificiales explotaban en el cielo. Ambos quedaron asombrados por su belleza.
Continuó mostrándole a su hermana las direcciones en las que se lanzaban los fuegos artificiales y ambos disfrutaron de esa hermosa vista. Durante el descanso entre tomas, el niño miró a su hermana y le dijo que era encantadora. En ese momento, al personaje principal le pareció que podía empezar a hablar. Probablemente porque ahora su voz se ahogará en el ruido, lo que significa que Esis no escuchará sus palabras. Aisha llamó a su hermano por su nombre. Entonces se asustó de que su hermano pudiera haber oído algo y sugirió que probablemente debería decir rápidamente lo que tenía en mente. La princesa no entendió por qué de repente todo se quedó tan silencioso. Esis se volvió hacia su hermana y le preguntó si realmente acababa de decir su nombre. El niño no lo podía creer y repetía una y otra vez que la niña lo llamaba por su nombre. Aisha miró a su hermano mayor sonriendo y pensó que solo intentó decir su nombre, pero estaba tan feliz que no pudo contener las lágrimas. Esis estaba demasiado ocupado tratando de persuadir a su hermana para que intentara repetir esto al menos una vez más y no se dio cuenta de cómo los padres asustados se acercaban a ellos. No entendían en absoluto lo que les estaba sucediendo a sus hijos. La princesa no entendía por qué su hermano la amaba tanto, y mientras tanto, él no podía hacer frente a las emociones que la embargaban y no podía conectar adecuadamente dos palabras para explicar a sus padres lo que había sucedido. Entonces la emperatriz le dijo que respirara profundamente y lo intentara de nuevo. Aisha no entendía por qué abría su corazón a estas personas tan fácilmente, pero una cosa sabía: ahora podía hablar. Y la muchacha decidió llamar a la emperatriz, llamando a su madre. Iris apenas podía creer lo que oía. Estaba increíblemente contenta de que el bebé finalmente hubiera hablado. El emperador corrió hacia su hija y le pidió que lo llamara también. El personaje principal sonrió y dijo en voz baja: «Papá». El emperador satisfecho tomó a su bebé en brazos y dijo que todo era así. Él era su papá. Esis estaba tan feliz de que su hermana fuera la primera en llamarlo por su nombre que sus lágrimas de felicidad nunca se detuvieron. Aisha finalmente aceptó que estas personas son su verdadera familia. Arsène se quedó de pie y observó todo lo que ocurría en el balcón de abajo. Un hombre se le acercó por detrás y le preguntó qué era lo que miraba con tanta atención. Este era un maestro de la magia. Dijo que esta familia solía estar en caos, pero ahora están disfrutando de días tranquilos. Arsène estaba preocupado de que algo terrible pudiera pasar si alguien escuchaba al hombre. Pero el hombre estaba seguro de que nada le podía pasar, porque estaban en el corazón mismo del imperio, y además no dijo absolutamente nada de eso. Sin embargo, Arsène creía que era mejor cuidar siempre sus palabras. Después de todo, insultar a la familia imperial es un delito grave. Arsène todavía no podía comprender la razón por la cual murió Ofelia. Si lo hubiera sabido de antemano, habría intentado hacer algo. Estaba seguro de que en este caso al menos podría ayudarla de alguna manera. Sin embargo, cuando el chico se enteró de esto, ya era demasiado tarde. Ahora cada vez que me despierto, este joven ve a Ofelia. Él la ve sonreír tan claramente, las lágrimas corrieron por las mejillas de Arsène y dijo que nunca podría perdonar a la familia imperial. Pero el maestro le dijo que se calmara y se recompusiese. Secándose las lágrimas de la cara, el chico le confesó al maestro que quería investigar la muerte de su novia. Estaba decidido y quería descubrir la verdad. El maestro dijo que el chico podía hacer lo que quisiera y prometió ayudarlo en sus esfuerzos. Arsène, alegre, le agradeció al hombre por esto. Y el hombre dijo que si este chico quería agradecerle, no debía olvidarse del entrenamiento y debía darle al maestro un masaje en los hombros todos los días. Arsène estaba feliz de recibir la aprobación del maestro. Después de que el maestro se fue, el chico volvió a mirar el balcón vacío. Y pensé en una niña que se llama Aisha de Elmir. Gracias a ella, está decidido a llevar a cabo sus planes. Se puso nuevamente la capucha de su túnica y siguió al maestro. Han pasado 6 años enteros desde el primer cumpleaños de la princesa. El bebé estaba sentado a la sombra de un árbol y se ocupaba de sus asuntos. Y de repente alguien la llamó. Satisfecha y gritando a su hermano, quiso saltar y correr a encontrarse con quien la llamaba. Pero él se adelantó, se acercó a su hermana y le dijo que había venido. El príncipe se sentó junto a su hermana y le preguntó qué tipo de libro estaba leyendo. Ella le mostró la portada del libro y él quedó sorprendido por lo que vio. Era la historia de la formación de las lenguas antiguas y los principios abstractos de su desarrollo. Le recordó que su hermana pequeña tenía solo 7 años y que era demasiado pronto para leer libros tan serios, pero ella solo se rió en respuesta. Esis consideraba a su hermana una chica muy inteligente. Las estaciones continuaron cambiándose unas a otras y ya era la 7ª primavera desde que nació Aisha. Esta niña finalmente decidió abrir su corazón a una nueva familia.
Ya desde los 3 años, Aisha comenzó a demostrar sus habilidades. Muy a menudo se acercaba a su madre y le decía que quería leer un libro. Así empezó a aprender las letras, o más bien a fingir que las aprendía. La reacción de la familia fue explosiva. Un día, Esis corrió hacia la emperatriz y mostrándole las notas de su hermana, le dijo que ella era un genio. Ella podía escribir su nombre incluso entonces. También aprendió a escribirle a mamá y papá. Después de esto, la niña comenzó poco a poco a estudiar el idioma elmira. Leo cuentos de hadas y recientemente comencé a estudiar lenguas antiguas. Estaba especialmente interesada en los libros sobre espíritus. Debido a que los espíritus habían desaparecido hacía mucho tiempo, era difícil encontrar registros, incluso en la biblioteca imperial, pero en la antigüedad había muchos más tipos diferentes. Y la muchacha sugirió que era posible obtener información sobre los espíritus estudiando lenguas antiguas. Como Aisha no era la sucesora al trono imperial, le preocupaba estar mostrando habilidades demasiado sobresalientes, pero creía que tenía que permanecer en cama durante tanto tiempo y finalmente podría estudiar algo. La niña pensó que era emocionante. El heredero al trono debería haber desconfiado de un miembro de la familia imperial al que llamaban genio, pero la muchacha estaba segura de que su hermano no era así. Ocupaba una posición muy estable en el palacio y era querido y respetado por todos. El hermano trajo mentalmente a Aisha de vuelta al presente y le preguntó si quería leer cuentos de hadas en lugar de todos esos libros serios. Al mirar a su hermano, la niña se dio cuenta de que había cambiado mucho. Creció y su voz se hizo más profunda. Esis miró a su hermana pequeña y se ofreció a leerle. Ella se rió y dijo que había leído todos los cuentos de hadas hacía mucho tiempo, pero pensó para sí misma que su rostro era el que más había cambiado. Ahora se había vuelto aún más atractivo. En este caso, le sugirió que se dedicara a pintar, diciéndole que podía dibujar conejos muy lindos. La niña se rió aún más fuerte y preguntó si podía dibujar un conejo más lindo que su hermano. A ella le gustaba burlarse de él, era una actividad divertida. De hecho, solo había una razón principal por la que Aisha quería estudiar los espíritus. Esta fue la venganza del Imperio Edenbel. Afortunadamente, incluso en el Imperio Elmir, fue posible conocer noticias sobre su tierra natal de una vida pasada. Durante muchos siglos, estos imperios estuvieron enemistados y solo hace unas décadas comenzaron a construir relaciones amistosas, pero aún mostraban hostilidad e interés el uno por el otro. Se dice que Marianne todavía era venerada como una santa y que Laquias pronto realizaría la ceremonia de coronación del príncipe heredero. La niña pensó que después de su muerte, toda su familia de su vida pasada viviría feliz. Los espíritus que aparecieron preguntaron si Aisha estaba bien, y a la muchacha se le ocurrió que cuando era la princesa de Edenbella no podía ver a los espíritus, así que ahora, cuando decide vengarse de la familia imperial, los espíritus se convertirán en su carta de triunfo. Aisha todavía no entendía lo que pasó entonces. ¿Y qué significaban los ojos brillantes de Mariana? La niña estaba sentada junto a su hermano, sosteniendo en sus manos un libro que había leído previamente y no podía alejar de sus pensamientos y recuerdos. Mirando a su hermana pequeña, Esis dijo que a veces le parece que ella es mucho mayor que él. La niña miró a su hermano y no supo qué responder a su suposición. Sin embargo, no esperó ninguna respuesta de ella y asumió que, probablemente, solo lo estaba imaginando. Todo esto se debe a que Aisha era muy brillante, pero la niña se rió y dijo que su hermano también era muy inteligente. Ella había escuchado que en su imperio nadie podía igualar su habilidad con una lanza, y él también entrenaba a diario. Aisha sugirió entrar al castillo porque afuera estaba haciendo un poco de viento, pero él dijo que todo estaba bien y le pidió que confiara en él si estaba pasando por un momento difícil. La muchacha lo miró y le prometió que haría exactamente eso. Un poco más tarde, al regresar a casa, la niña no entendía lo que estaba sucediendo en el castillo. Absolutamente todos los sirvientes estaban ocupados poniendo las cosas en orden. La niña le preguntó a su niñera qué pasó, y ella respondió que la emperatriz había regresado a casa y estaba esperando a la princesa en casa. En el Imperio Elmir, cada estación se celebraba un gran evento, como el Festival de Primavera, el Solsticio de Verano, competiciones de caza en otoño y el Festival de Año Nuevo en invierno. Una semana antes y después de la festividad, se hacen ofrendas a Dios y todos se preparan activamente para la celebración. Como son los eventos más importantes del año, el Palacio Imperial se prepara para ellos con mucha diligencia. Por lo tanto, la emperatriz siempre estaba ocupada preparándose para ellos. El Festival de Primavera estaba pronto a llegar, lo que significaba que la madre del personaje principal estaba nuevamente muy ocupada con los preparativos. Al entrar en la habitación de la emperatriz, Aisha pensó en lo que su madre quería decirle.
La emperatriz estaba sentada a la mesa y bebiendo té. Cuando vio a su hija, se alegró mucho de verla y saludó a su pequeña. La niña corrió hacia su madre y le dijo cuánto la extrañaba, después de lo cual le preguntó cómo estaba. La emperatriz dijo que también era muy difícil para ella no ver a su amada hija durante 3 días completos, y le dijo a su hija que se sentara a su lado. El personaje principal estaba interesado en cómo iban los preparativos para el festival de primavera. Iris dijo que todo estaba como siempre, pero había un problema. La gente se aburría de ver lo mismo una y otra vez. A ella realmente le gustaría añadir algo nuevo a este evento, pero no se le ocurrió nada absolutamente útil. Pero había algo más importante. La emperatriz le preguntó a su hija si recordaba al científico Al-Lomin, que vino la última vez. La muchacha, por supuesto, lo recordaba, porque era profesor de la Academia Imperial. La niña sugirió que podrían haber surgido algunos problemas al determinar el nivel de sus conocimientos y que tal vez era necesario cometer algunos errores más. Mamá le dijo que el científico había repetido repetidamente que Aisha tenía muy buenas habilidades. Incluso la llamó una genio que nace cada pocas décadas. La niña quiso tomarlo a broma, diciendo que ser un genio así es una carga, pero luego pensó que debería haberle respondido a su madre con un poco más de suavidad. La emperatriz le preguntó a su hija qué quería hacer en el futuro. Después de todo, hacía tiempo que se había dado cuenta de lo inteligente que era su hija, e incluso recordaba la admiración de la mujer que vino a enseñar a su pequeña en la infancia. Pero después de escuchar la opinión del científico, comenzó a preocuparse por el futuro de su hija. Él y el emperador estaban dispuestos a apoyar cualquier decisión de su hija si ella quería hacer algo específico. La princesa no sabía en absoluto qué responderle a su madre. La emperatriz dijo que tenía prisa por decir esto ahora, y por lo tanto su hija no debía apresurarse a responder. Luego preguntó si a su hija le gustaría hacer amistad con otros niños en el festival. Sugirió que nuevos conocidos podrían ayudar a Aisha a decidir sobre su futura ocupación. Aisha le preguntó a su madre si estaba segura de que a su padre y a su hermano no les importaría, porque siempre le decían que fuera del palacio era muy peligroso. La emperatriz prometió tratar de convencerlos de esto. Aisha estaba muy contenta con la oferta de su madre porque ella siempre quería tener amigos. Por la noche, sentada en su habitación, la protagonista recordó el día anterior. Recordó las palabras de su madre de que ella y su padre apoyarían cualquiera de sus decisiones y las palabras de su hermano de que siempre podría confiar en él. Sin embargo, sabía que si quería venganza, tendría que hacerlo sola. Ella no quería ser una carga para su amada familia, así que no tuvo más remedio que perfeccionar sus habilidades mágicas. El personaje principal decidió que necesitaba centrarse en lo que podía hacer ahora mismo. La niña fue a la biblioteca para elegir el libro adecuado. Sin embargo, no entendía por dónde debía empezar. Ella se enojó y lloró porque no podía leer los libros que necesitaba. Al fin y al cabo, hacía poco que dominaba solo el nivel inicial de las lenguas antiguas y toda la literatura necesaria estaba en ellas. Fue difícil, pero logró aprender vocabulario básico. Además, gracias a la comprensión de los principios de formación, fue posible sacar una conclusión sobre el significado de las letras observando su forma. La dificultad al elegir un libro fue que era de nivel principiante y ella solo conocía la mitad de las letras. Sin embargo, aunque esta era la biblioteca imperial, donde se recopilaban todos los libros del imperio, había muy pocos libros sobre lenguas antiguas y todos eran antiguos. La niña no estaba segura de que en esta biblioteca hubiera al menos un libro adecuado para ella. Sin embargo, por casualidad, su mirada se posó en un libro sobre la historia de los perfumes. Se dio cuenta de que si estudiaba este libro, podría aprender mucho más sobre los espíritus. Los espíritus que solía ver también estaban felices con su hallazgo. La niña estaba segura de que necesitaba leer este libro lo antes posible, pero los espíritus comenzaron a llamarla. Le mostraron otro libro que estaba en el estante, pero ella no entendió por qué se lo mostraron y le preguntaron si este libro era sobre magia, y siguieron insistiendo en que la niña debía leer este libro. Aisha no sabía si esto dependía directamente de sus habilidades, pero hasta ahora solo podía intercambiar unas pocas palabras con los espíritus y mucho menos mantener un diálogo constructivo con ellos. Pero si insistieron tanto, es que alguna razón tenía que haber. Ella tomó el segundo libro y decidió que debía leer ambos libros que encontró. La niña caminaba por el pasillo cuando oyó que alguien la llamaba. Al darse la vuelta, vio a su hermano. Él le preguntó qué estaba haciendo allí. Después de haber escondido los libros, la muchacha no sabía qué debía responderle a Esis. Pero después de mirar con más atención, se fijó en uno de los libros. Pero ella le dijo que este era un libro para aprender lenguas antiguas.
Pensó que sería una buena idea aprender lenguas antiguas y decidió intentarlo. El príncipe escuchó con mucha atención a su hermana, después de lo cual dijo que había oído hablar de la llegada de un científico que dijo que Aisha era muy inteligente, por lo que el príncipe estaba muy orgulloso de su hermana pequeña. Le parecía que la señora Iris estaba pensando seriamente en su futuro, pero la muchacha no necesitaba preocuparse por eso. Ella tenía que hacer lo que quería y su familia definitivamente la apoyaría. Luego dijo que todavía tenía trabajo que hacer y por eso tenía que irse. La niña estaba interesada en lo que pensaba su hermano. Tenía la impresión de que él adivinaba que tenía algún tipo de taiga, pero Aisha intentó alejar estos pensamientos diciendo que eso no podía suceder. Todo lo que ocurrió le recordaba algún tipo de cuento de hadas, comunicación con los espíritus o su renacimiento después de la muerte. Ella nunca podrá contarle todo esto a su amado hermano. Sentándose más cómodamente, tomó uno de los libros y comenzó a leerlo. Este libro decía que los espíritus comenzaron a luchar entre sí y como resultado sufrieron mucho a causa de los hechiceros. Aisha estaba muy interesada en leer el libro. Todo esto le pareció muy interesante. Parece que los hechiceros desaparecieron debido a participar en la batalla entre los espíritus. Ella no tenía las habilidades suficientes para leer este libro correctamente, pero aún así lo encontró muy interesante. Sin embargo, no pudo encontrar nada sobre personas que pueden ver espíritus desde su nacimiento. Aisha no podía entender quién era ella en este caso. No tenía a nadie con quien consultar, por lo que no sabía qué hacer con esta habilidad. Por accidente, vio un hechizo para invocar espíritus. Se alegró de haber encontrado finalmente algo. Para invocar un espíritu, primero se necesitaba maná y alma. Si se cumplían ambas condiciones, entonces lo más importante era el contacto para invocar al espíritu. Es un contacto mágico que existe desde la antigüedad y tiene la capacidad de conectar a los espíritus con este mundo. Aisha se sintió muy molesta cuando se dio cuenta de que este libro no cubría la invocación detallada del espíritu. Si el lector quería hacer una llamada a los espíritus, entonces necesitaba comprar un libro especial. Aisha se enojó y tiró el libro a un lado pensando que los escritores se estaban burlando de ella. Ella tomó el libro nuevamente y pensó que era imposible que no hubiera nada en él relacionado con la invocación de espíritus. Era obvio para ella que este libro fue escrito por un comerciante que hizo esto para vender otro. Los espíritus que aparecieron intentaron calmar a la princesa. Ella dijo que tenían razón y que simplemente estaba muy preocupada, aunque no había absolutamente nada malo en ello. Ella solo necesitaba descansar un poco. Pero ella recordó el segundo libro que los espíritus le dijeron que leyera. No tenía ni título ni autor, pero tal vez la información sobre los espíritus se transmitía de boca en boca. En este libro, logró encontrar contacto con la llamada de un espíritu inferior. Iba a probar un método de invocación que había visto antes en la historia de los espíritus. Primero fue necesario preparar un contrato para invocar al espíritu. Además, si el invocador no tenía suficientes poderes mágicos, entonces necesitaba usar una piedra de maná. Y si incluso en este caso no había suficientes fuerzas, entonces era necesario combinar fuerzas con un hechicero de alto rango. Y cuando se realizará el contacto, tienes que poner tu mano sobre ella y decir lo siguiente: espíritus que componen todas las cosas, venid y dad fuerza. Aisha hizo todo exactamente como está indicado en el libro. Ella sintió que algo estaba pasando. La tensión empezó a surgir a su alrededor, que se juntaron formando un bulto brillante. El personaje principal no podía creer lo que veía. Ante ella había un espíritu real. Se presentó diciendo que se llamaba Hugh y luego dijo que lo habían convocado. Esta voz le pareció familiar a Aisha. Recordó que era la misma voz con la que los espíritus habitualmente se comunicaban con ella. El espíritu preguntó cordialmente si el personaje principal había terminado su contacto con él. Aisha, satisfecha, respondió que sí. Hugh voló hasta el personaje principal para besarla en la frente. Entonces otro espíritu apareció ante Aisha. Saludó a la muchacha llamándola señora. Este espíritu alegre era Ru. Ella era un espíritu de luz de clase baja. Aisha miró al espíritu y preguntó sorprendida si Ru realmente podía cambiar su apariencia. Ru dijo que después de concluir un contrato, los espíritus reciben una coraza más adecuada para este mundo. Aisha finalmente vio cómo era su querida amiga, que había estado con ella desde la infancia. La niña no podía creer que fuera posible invocar un espíritu tan fácilmente. Y luego Ru dijo que concluir un contrato con un espíritu no es tan fácil. Sin embargo, había una conexión muy estrecha entre Ru y Aisha, y es por eso que la niña pudo invocar al espíritu con tanta facilidad. Ru estaba muy feliz de que la princesa la llamara.
Aisha no podía creer que la voz que antes sonaba en su cabeza ahora pudiera resonar en sus oídos y pudieran hablar tanto como su corazón deseara. La princesa estaba interesada en saber por qué Ru no le hablaba normalmente antes, porque ella sabía cómo hacerlo desde el principio. Resulta que los espíritus que no son convocados son los mismos espíritus inferiores y en su estado natural pueden decir poco. Pero después de que la señora invocó a su espíritu, sus almas se conectaron y Ru adquirió su apariencia actual. Decidió presentarse de nuevo, diciendo que su nombre era Ru y que era un espíritu inferior de luz. Aisha también decidió presentarse, pero estaba segura de que el espíritu ya sabía su nombre. Ru confirmó sus sospechas, diciendo que la había estado cuidando desde la infancia. Ru dijo que su dueña siempre era dulce y amable, por lo que siempre estaba feliz de estar a su alrededor, y además, Aisha era muy popular. Ella comenzó a hablar de cómo el propio rey de los espíritus de la luz la había visitado anteriormente, pero decidió que era mejor permanecer en silencio. Aisha preguntó si Ru realmente dijo que era famosa. También le interesaba saber quién era este rey de los espíritus de la luz. Ru no sabía qué decirle a su señora, así que comenzó a tartamudear. Pero luego ella todavía dijo que todo esto se debe al hecho de que Aisha es la única en este mundo que puede ver espíritus con quienes no entró en un contrato. El espíritu sonriente agregó que, en todo caso, ella no sabe nada sobre esto. Aisha agarró el espíritu y comenzó a sacudirlo, preguntándole si era verdad. Ahora que los magos son raros, la propia Aisha se dio cuenta de que su talento era especial. Pero resulta que ella era la única en el mundo que podía ver espíritus sin un contrato. Ahora la niña estaba interesada en cómo podía invocar espíritus de una clase superior, pero Ru le pidió al amante que la dejara ir. La pobre Ru estaba tratando de recuperar el aliento después de tal shock. Luego dijo que todos los espíritus fueron convocados de la misma manera en que la señora la había convocado. De esta manera, puedes invocar absolutamente cualquier espíritu si hay un invocador cuya magia sea similar al espíritu deseado. Pero lo más importante es recibir la aprobación del propio espíritu. Si el alma es un recipiente en el que se recoge el maná, entonces el maná es el agua que llena el recipiente. Y así, cuanto más grande sea el recipiente y más agua contenga, más fácil será invocar espíritus de una clase superior. Pero ahora Aisha todavía es demasiado joven, no tiene mucho poder mágico en comparación con su poder mental. Ahora un espíritu con la mayor compatibilidad está respondiendo a su llamado. La niña tenía una conexión cercana con los espíritus de la luz y por eso apareció Ru. El espíritu esperaba que hubiera explicado con suficiente detalle para que la anfitriona entendiera lo que quería decir. Ru vio las galletas sobre la mesa y le pidió permiso a la niña para comerlas. Aisha, por supuesto, le permitió comer estas galletas y se ofreció a servirle un poco de té. Ahora el personaje principal estaba interesado en cómo podría aumentar su poder mágico. Sin masticar, Ru respondió diciendo que si su invocación espiritual estaba activa durante mucho tiempo, entonces tanto su poder mágico como el poder de su alma aumentarían gradualmente. Ru también decidió contar cómo se llaman los espíritus de la luz de diferentes clases y no se olvidó del rey de los espíritus llamado Ruminas. Ante lo cual Aisha interrumpió su historia, preguntando si ese no era el nombre del dios de la luz. La primera deidad más venerada en Elmira es el dios de la luz Ruminas. También es el dios que trae la victoria y la gloria. Pero también fue el dios que trajo la primera luz, porque ningún ser vivo podría sobrevivir sin luz. Incluso la fiesta de la primavera se celebra en honor al dios de la luz para ofrecerle oraciones. El espíritu preguntó si así lo llamaban ahora, y Aisha se interesó en cómo lo llamaban antes. Ru dijo que su cuerpo es un espíritu y que él es un noble rey. Hace mucho tiempo, el mundo todavía estaba en caos. El Creador creó el día y la noche, y allí nacieron reyes espirituales. Con el tiempo, los nombres de los reyes cambiaron, y entre ellos Rumnas fue una vez el gobernante del día y el enemigo de la noche, y ahora se le llama el dios de la luz. Esto no quiere decir que todos los dioses sean espíritus. Todos ellos cuidan de este mundo porque la gente a menudo está confundida. Aisha volvió a invitar a su nueva amiga a tomar té y ella aceptó con gran placer. Ella misma pensaba que Ruminas, a quien siempre había considerado un dios, era en realidad un espíritu, no un dios. Con su historia, Ru le dio a Aisha una idea de cómo podría ayudar a su madre. La niña corrió hacia su madre para compartirle su idea. Estaba segura de que la emperatriz también estaría encantada con ella, y ahora, inspirada, ya estaba parada frente hacia la puerta de la habitación de su madre. Al entrar en la habitación, inmediatamente sugirió que sus padres organizaran una fiesta para los espíritus en el festival de primavera.
Este día estaba muy nublado y lluvioso. Aisha observaba a través de la ventana lo que ocurría en la calle y pensó que la lluvia aún no paraba. Como siempre, Ru, que estaba devorando galletas, dijo que le parecía que la lluvia no había parado desde su aparición en palacio con su nuevo disfraz. A Aisha le pareció muy lindo ver cómo este pequeño espíritu comía galletas. Desde que se enteró del rey espíritu, el día en que apareció Ru, había estado haciendo planes para el festival de primavera todos los días mientras estaba en el palacio. Afortunadamente, a la emperatriz le gustó mucho el plan que ideó su hija. El padre también elogió a la niña por sus esfuerzos y le dio una palmadita en la cabeza. Así que su plan, con el apoyo de sus padres, debería haberse llevado a cabo sin problemas. Ru también estaba feliz por la apertura del festival. En primer lugar, era para los espíritus y por lo tanto, el rey de los espíritus también debería apreciarlo. La gente necesitaba aprender más sobre los espíritus. Aisha estaba interesada en saber quién era el rey de los espíritus y le preguntó a su pequeño espíritu sobre ello. Y ella dijo que él era muy fuerte, guapo y muy tranquilo. Es conocido como el más bello entre las criaturas generadas por el Creador. En apariencia parece un hombre humano, pero es incomparablemente guapo. Su rostro era imposible de olvidar. Tenía cabello dorado y ojos del mismo color, llenos de luz. Aisha preguntó por el cabello y los ojos dorados. Ella pensó que esta descripción le parecía familiar. Sin embargo, decidió dejar estos pensamientos de lado, pensando que no podría encontrarse con el Rey Espíritu en ningún lugar. Mientras tanto, Ru agarró la magdalena, diciendo que ahora era su turno, y la muchacha estaba interesada en saber si podía invocar personalmente al Rey de los Espíritus. Ru quedó tan sorprendida por esta pregunta que incluso dejó de comer. Ella dijo que no había una sola persona en este mundo que pudiera invocar al Rey Espíritu. La niña estaba molesta y se preguntó si todo era debido a la magia. La gente no puede tener tal poder mágico para invocar al Rey Espíritu. Como dijo Ru antes, el alma es un recipiente y la magia es el agua contenida en ella. No importa cuán grande sea el recipiente, si no hay suficiente agua, entonces es imposible convocar espíritus. Esta era la regla del mundo espiritual. La niña estaba interesada en si incluso se añadía el poder de la piedra mágica. Todavía no tendría suficiente fuerza, pero el espíritu respondió que la piedra mágica era secundaria. Podía compensar la falta de poder mágico al llamar a espíritus de clase media o alta, pero no estaba dispuesto a hacer algo más capaz. Aisha estaba molesta, porque se dio cuenta de que un espíritu tan poderoso no podía ser invocado tan fácilmente. Sin embargo, a ella le gustaba la magia de la luz y por eso sentía tanta cercanía. Pensando en la luz, la niña recordó a su hermano Esis. Le interesó lo que estaba haciendo en ese momento. La niñera que entró en la habitación preguntó si su señora estaba hablando del príncipe Esis. La niña le preguntó si la niñera sabía dónde estaba su hermano en ese momento. Ella entendió que ahora estaba ocupado, pero por primera vez no se habían visto en tanto tiempo y lo extrañaba. La niñera dijo que últimamente el príncipe había estado muy interesado en la esgrima y mientras entrenaba bajo la lluvia, se resfrió. Aisha se sorprendió. Al enterarse de que mi hermano está resfriado, a ella le interesaba saber cuán grave era la enfermedad de su hermano, y la niñera se dio cuenta de que había revelado todo porque era un secreto. Aisha corrió hacia la niñera y le preguntó si realmente ni siquiera podía enterarse de la enfermedad de su amado hermano. Pero la niñera dijo que el propio príncipe Esis se lo ordenó, porque si la princesa lo visitaba y se resfriaba, sería muy malo. La muchacha estaba indignada porque él siempre la visitaba y no le importaba en absoluto que él mismo pudiera enfermarse. Pero ella estaba aún más molesta que antes y dijo que no iría con su hermano porque era un secreto. Aisha odiaba cuando su hermano le ocultaba algo. Se preguntó si su hermano sentía lo mismo. Después de todo, él también quería que ella le diera consejos y podía confiar en ella, porque por muy difícil que fuese ella, quería ser fuerte. En este caso, decidió escribirle una carta. Aisha nunca le había escrito cartas a su hermano antes. Ella quería hablar de sus sentimientos. No importaba lo que Esis pensara de ella también quería ser fuerte por él. Así que no había necesidad de preocuparse demasiado. Mientras tanto, Esis estaba acostado en su cama, en su dormitorio. Estaba muy enfermo y tenía mucho dolor de garganta. Su temperatura no bajó en absoluto. Finalmente se dio cuenta de que tenía que dejar de blandir su espada bajo la lluvia. El tipo que estaba sentado junto a su cama no entendía por qué estaba haciendo eso. Esis respondió que hizo esto para poder manejar una espada en cualquier momento y en cualquier clima. El hombre preguntó si el príncipe se sentía muy mal, y él respondió, ¿no se nota en él? El sirviente le pidió que no lo preocupara, pero Esis le pidió que se callara. Le interesaba saber por qué, de entre todos los caballeros, era él quien venía.
El nombre de este tipo era Bion. Era un caballero e hijo de un noble de alto rango. El chico decidió responder a la pregunta del príncipe y sugirió que simplemente él era el único que podía tolerarlo. Bion condenó al príncipe, porque ninguna persona cuerda entrenaría bajo la lluvia, y Esis no tenía nada que responder por esto. Estaba seguro de que tenía que hacerlo, porque se suponía que el príncipe era mejor que todos los demás, pero el tipo le pidió que no lo volviera a hacer. Esis pensó que cualquiera que los viera pensaría que ese tipo era mayor que él, pero su conversación fue interrumpida por un sirviente diciendo que habían venido a verlo. El príncipe estaba indignado porque le habían prohibido todas las visitas debido a su enfermedad. El sirviente dijo que era una criada del palacio de la princesa Aisha. El tipo dijo que podía pedirle que volviera en otro momento, pero el príncipe ordenó dejarla entrar. La criada que entró saludó al príncipe y se presentó, diciendo que su nombre era Lena y que era una criada en el palacio de la princesa Aisha. No ocurrió nada especial, pero la princesa ordenó que esta carta fuera entregada al príncipe heredero Esis. Esis se sorprendió de que su hermana decidiera escribirle. Por si acaso, volvió a preguntar si su hermana había escrito la carta ella misma y lo había hecho solo para él. Lena respondió que así fue exactamente como sucedió. Se alegró de que su propia hermana le escribiera esta pequeña carta. Decía hermano Esis. Al comenzar a leer la carta, el príncipe rompió a llorar y Bion le pidió que no se esforzara porque la temperatura podría subir. Esis dijo que la habitación era demasiado ruidosa y le pidió a Bion que se alejara y permitió que Lena regresara. En la carta su bebé se interesó por su bienestar. Decidió escribir esta carta cuando se enteró de que su hermano estaba enfermo. Ella sabía que él siempre trabajaba duro y le pidió que no se excediera. Escribió que se sintió muy molesta cuando escuchó sobre su enfermedad por otra persona. Después de leer sobre ello, él mentalmente se disculpó con ella, porque simplemente no quería que ella estuviera preocupada por él. Ella escribió sobre lo querido que era para ella y lo feliz que estaba de ser su hermana pequeña. Él siempre estaba a su lado y por eso ella ni siquiera podía pensar que estaría tan sola sin él. Quería ver rápidamente a su querido hermano en el festival de primavera. Mientras tanto, iba a orar por su salud. Esis pensó que estando en una posición más fuerte que cualquier otro, debía hacer todo lo posible para gobernar a la aristocracia sabiamente. Tenía que volverse tan fuerte como Aisha es inteligente y asombrosa. Tenía que volverse aún más poderoso. Esta es la única manera en que puede protegerla. El príncipe sabía que Aisha le ocultaba algo, un secreto que no podía contar. Se puso triste cuando la vio escondiendo un libro de la biblioteca. Pero ella tenía que tener una buena razón por la cual no podía contarle todo. Lo mejor que podía hacer era confiar en ella y apoyarla. Por eso, estaba dispuesto a convertir en polvo a todos los que hacían sufrir a su hermana, y Bion le pidió que se calmara, porque podría volver a enfermarse por exceso de trabajo. Esis le pidió al mayordomo que le trajera papel y bolígrafo. El caballero se sorprendió de que el príncipe pidiera papel y bolígrafo, y Esis le preguntó si no debía responder si recibía la carta. Se sentó y comenzó a escribir una respuesta a su amada hermana. Bion se sentó y observó al príncipe escribir una carta de respuesta. Se preguntó si este hombre realmente amaba tanto a su hermana. Él no tenía ningún hermano, por lo que no podía comprender plenamente ese sentimiento. En todo su entorno no sentía lo mismo por nadie. Pero gracias a este sentimiento, el príncipe logró convertirse en esa persona. Después de la muerte de la emperatriz Tetis, era como una bestia salvaje. El niño estaba muy preocupado por esta pérdida. Si no fuera por la emperatriz Iris y la princesa Aisha, esto podría no haber sucedido. A él le gustaría hablar con ella algún día. Ha llegado el día en que comienza el festival. La niñera dijo que el hermoso arco iris en ese día era una señal especial. Ella preguntó si la princesa había recibido una carta del príncipe heredero. La muchacha, avergonzada, respondió que lo había recibido. Aisha fue a navegar con su hermano y él le dijo que los nombres de sus padres significaban león y flor de iris. Y el nombre de la princesa significaba pájaro blanco. Su madre lo vio en un sueño cuando estaba embarazada. Aisha sugirió que cuando su madre estaba embarazada de Esis, vio un arco iris en sus sueños, porque en el miriano su nombre significaba arco iris. Pero él respondió que su padre y su madre le dieron su nombre, esperando que en el futuro superara todas las dificultades. Como un arco iris que aparece después de la lluvia,